¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo video de Mentor de Diseño. En esta ocasión tenemos como invitado al diseñador industrial Mario Cruz, con el que platicamos acerca de los equipos multidisciplinarios que rodean al diseño: merca, ingeniería, publicidad, ventas, etc. Nos comenta cómo se puede hacer una excelente sinergia para mejorar los resultados colectivos. Te invitamos a que te suscribas al canal de Mentor de Diseño si aún no lo has hecho, y que hagas crecer este proyecto emergente. Saludos. Pues bueno, le damos la bienvenida en esta ocasión a este video a Mario Cruz. Mario, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Pues encantado de poder platicar un rato contigo, la verdad, ¿eh? Padrísimo este ejercicio que estás haciendo. Te agradezco mucho. La verdad es que gente como tú es la que necesitamos para colaborar con este proyecto que se está iniciando de nombre Mentor de Diseño, en el cual prácticamente la idea es compartir la experiencia de gente que ha estado tras el diseño industrial, que es un mundo súper apasionado y que pues quiere compartir un poquito de esa expertise para que las nuevas generaciones y la gente que no conoce del diseño se empape de ese espacio, de ese mundo tan interesante como te comento. Para esta ocasión quisimos invitarte porque por ahí hemos tenido un acercamiento a través de Jorge Rodríguez. Yo la verdad es que no tengo la fortuna de conocerte personalmente, pero hemos coincidido un par de veces y hemos platicado y sabemos de nuestra parte que pues nos puedes compartir muchas cosas muy interesantes. Yo creo que lo primero que quisiéramos saber de ti es actualmente qué haces, a qué te dedicas. Sabemos que eres diseñador industrial, pero cuéntanos un poco más de ese detalle, por favor. Pues mira, después de la pandemia, o más bien antes de la pandemia, terminé de hacer una maestría en la Universidad de Cincinnati, la maestría en diseño industrial. Eh, Era un objetivo que yo me había trazado desde que egresé de la UNAM, del CIDI de la UNAM, pero por diversas circunstancias no lo había podido hacer. Casi todos mis compañeros que estaban interesados en estudiar una maestría lo hicieron prácticamente de inmediato. Terminando la carrera, continuaron ya sea en el posgrado de la UNAM o consiguieron alguna especie de beca para ir a estudiar al extranjero. Y yo no pude hacer eso por cuestiones de salud y tuve que esperar bastante tiempo para poder intentarlo. Y la oportunidad se dio hasta el 2016. Eh, la verdad es que fue una experiencia muy rara, porque justamente hice ese ejercicio con puros chavitos recién egresados. Y yo ya era una persona bastante traqueteadona. Entonces, estuvo muy interesante y esa maestría dio pie justamente a entablar relaciones, que muchas veces se dice que para eso sirven realmente el posgrado, ¿no? Para hacer relaciones. Y justamente una de estas relaciones que hice fue con Jorge Rodríguez y con Juan Antonio Islas. Eh, Juan Antonio fue profesor incluso de la Universidad de Cincinnati, fue mi profesor ahí y en uno de sus múltiples talleres de diseño automotor, ahí fue donde conocí a Jorge Rodríguez. Y ellos dos son totalmente apasionados del diseño automotor. Eh, yo no. Entonces, a mí me fueron contagiando por ese amor a los vehículos. Yo siempre vi a los vehículos como un mal necesario, y sobre todo el automóvil. Y ellos no, ellos lo ven como una pieza fundamental de la existencia, ¿no? Y entonces, ahí poco a poco, por sobre todo teorizar sobre la práctica del diseño,
Jorge se empezó a dar cuenta de que estábamos balbuceando las mismas tonterías, ¿no? Y entonces él dijo, oye, no, pues ven, yo estoy interesado en escribir un libro, en hacer tal o tal cosa. Y entonces lo que estoy haciendo actualmente tiene que ver con esa relación que se generó en ese momento. Jorge se ha vuelto muy bueno en armar equipos para enfrentar diversos problemas de diseño. Y se le dio un proyecto muy interesante en California para diseñar justamente una nueva forma de concebir el transporte público. Y me habló, me dijo, vente, vamos a tratar de armar este proyecto. Eso empezó en 2019, se atravesó la pandemia y nos interrumpió bien feo todo. 2020 fue un año fatídico realmente. Nos quedamos todos colgados de la brocha. Yo me quedé sin trabajo totalmente, sin ninguna posibilidad de ingreso por ningún lado. 2020 fue vivir de todos los ahorros y con deudas, ¿no? Entonces, horrible, fue horrible. Y 2021 fue ya un año más como de recuperación, de que justamente este proyecto que menciono resurgió, que fue de los que pudo resurgir, porque teníamos varios y ninguno pudo retomarse. Este proyecto, como digo, tiene su base en California, en el Valle del Silicón, en la ciudad de San José, y es un proyecto muy interesante que consiste en realmente reinventar el concepto del transporte público. Actualmente hay varios equipos trabajando en distintos aspectos del proyecto. A mí me toca más que nada la parte comercial y de comunicación. Cómo conseguir a través de un buen discurso, de realmente utilizar la retórica para que la gente entienda la importancia y la relevancia del proyecto, y si quiere invertir, que eso es lo que más nos interesa, conseguir dinero, conseguir recursos, que si quiere invertir, él lo haga con confianza de que se trata de un proyecto bien organizado y que va hacia muy buen puerto. Entonces, mi tarea actualmente no tiene que ver tanto con el desarrollo de producto, sino estar muy vinculado al proceso del desarrollo, tanto de la parte física del vehículo, de la parte funcional, de toda la ingeniería, así como de toda la parte de software, de todo el software que tiene este sistema, que está, bueno, súper vinculado a toda la parte funcional. O sea, es realmente un sistema bastante complejo, como lo es cualquier sistema de transporte, y sobre todo de esta índole, que tiene el valor, digamos, primordial de ser solar. Entonces, va a funcionar con energía solar. Ese es digamos, el principal diferenciador de cualquier, de este sistema comparado a cualquier otro sistema de transporte. Básicamente eso es lo que estoy haciendo ahorita. Me tocó convertirme en diseñador web un rato y en diseñador de interacción también. Entonces espero regresar un poco al diseño de producto, que es lo que, como tú decías al principio, los que ya nos hemos dedicado a eso, es apasionante. Tengo mis proyectos personales, obviamente, que esos lamentablemente se frenan bien feo por las responsabilidades de los proyectos que sí pagan la renta, ¿no? Entonces, ahí los tengo medio detenidos. También soy ilustrador. Los pósters que están a mi espalda son de mi autoría, y estoy muy interesado en el cine. Hago ahí mis pininos de análisis cinematográfico y, bueno, de ilustración de pósters de cine, ¿no? Entonces, básicamente de eso se
se compone mi existencia en estos días. Me parece perfecto, Mario. Fíjate que esto que nos comentas me lleva a hacer un pequeño análisis y la primera pregunta que me gustaría responder sería la siguiente. Bueno, primero que nada, yo creo que el diseño actualmente ha ido evolucionando. Veo una posición del diseñador industrial en comparación con la de los 80s, de los 70s, de los 90s, bastante distinta. Lo veo el diseño industrial actualmente muy multifacético, como lo acabas de mencionar. Y justo mi pregunta sería esa. ¿Cómo ves, cómo percibes tú al diseño industrial específicamente? Porque pues obviamente va ligado con otras áreas, pero quizá la esencia de lo que fue el origen del concepto del diseño industrial en comparación con el actual, hay una diferencia muy interesante y tiene que ver con esta postura en la cual se mezcla con otras áreas. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Crees que el diseño industrial ha ido evolucionando? ¿Cómo lo percibes actualmente? Mira, creo que depende mucho del contexto. Por mi experiencia breve, pero muy intensa en, en Estados Unidos, sobre todo en la Universidad de Cincinnati, que siempre estuvo ya sabes, cuando haces tu lista de universidades a donde puedes pedir que te acepten, siempre estuvo ahí, porque siempre aparece en las listas de las universidades más reconocidas. Y al final las cosas se dieron y acabé en Cincinnati, mucho porque Juan Antonio Islas ya estaba ahí. La conocía bien y él jugó un papel muy importante en que yo pudiera llegar a estudiar la maestría ahí. Y lo que sucede con la Universidad de Cincinnati es que tienen un programa de prácticas profesionales muy, muy intenso. En la licenciatura prácticamente tienen un semestre en salón, ahí en la universidad, y un semestre de práctica profesional. Y así se van salteando hasta que acaban la carrera. Entonces acaban teniendo un vínculo con las empresas muy fuerte, en donde si el chavo se aplica, pues ya tiene 5 o 6 prospectos de trabajo, y si le cayó bien a alguno de los directores de equipo durante su estadía ahí en la práctica profesional, pues prácticamente ya tiene chamba al salir de la universidad. La Universidad de Cincinnati se vanagloria de ser punta de lanza en ese respecto. Muchas otras universidades le están copiando. Y a lo que voy es de que tienen un caminito bastante pavimentado. Es muy, muy, muy factible de que un diseñador industrial de la universidad acabe trabajando en la industria. Y es ese papel, juega ese papel más o menos que mencionaste ahorita, muy parecido al origen de la carrera, que es esta cuestión de, bueno, si yo produzco cualquier cosa de manera industrial, pues que no sea horrenda y que la pueda usar mi usuario, ¿no? La puede usar mi cliente. Y básicamente a eso se dedican. Con sus asegúnes, es que es bien complicado, ¿eh? O sea, nada es así como fácil de explicar o fácil de comprender. Tienen ya tan sistematizado la inclusión del diseño en sus procesos que realmente el diseñador se vuelve stylisher. Va a darle estilo al producto y de ahí no pasa. Todas las demás decisiones de usabilidad, de función, de producción, no pasan por el diseñador. Pasan por otros departamentos, ingenieros, mercadólogos, etc. El diseñador está exclusivamente para generar estilo. Y curiosamente, la maestría ahí mismo, en la Universidad de Cincinnati, contradice eso. Dice, no, el diseñador está para pensar todo el proceso del desarrollo del producto. Y entonces ahí hay como un cortocircuito, porque los chavos vienen muy
acostumbrados a trabajar como se trabaja en la industria, en donde nada más son stylishers, y de repente es cámbiales el chip totalmente a que sí tienen que estar involucrados en todas las áreas de desarrollo. Y luego pelea. Es tu responsabilidad pelear por realmente participar en cada una de las áreas del desarrollo del producto. O sea, no es que las empresas estén como sensibilizadas o estén de acuerdo en que el diseñador debe de participar en cada una de las áreas, para nada. Ellos ya funcionan muy bien como lo hacen actualmente, y si el diseñador muestra interés en participar en áreas que no le corresponden exclusivamente, como ya mencioné, en términos de styling, todo el mundo dice, oye, ¿y tú qué haces aquí, no? Y entonces tienes que demostrar que sí vas a añadirle valor al proceso y que no vas a estar ahí nada más haciendo, entorpeciendo el proceso, ¿no? Entonces es un proceso difícil. Ahorita está, digamos, en efervescencia ese estira y afloja de cuál es el rol, cuál es el papel del diseñador. En ese sentido, sí ha cambiado, porque antes este papel de stylisher era el que imperaba, no había otro, y si querías ser diseñador industrial, le entrabas a estar bocetando todo el santo día a que los jefes o los tomadores de decisiones encontraran un boceto que les gustara, que les agradara, y ya tu trabajo estaba hecho. Ahora no, ahora sí hay que involucrarse en todos los procesos, aunque insisto, no nos dejan. Al final, esa es la consigna que sacan algunas universidades: involúcrate en todos los procesos, pero luego llegas a la empresa y no te dejan, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Me acuerdo de una conferencia de Don Norman, este afamado autor de varios libros de diseño, que nos decía, es que no están tomando al toro por los cuernos los diseñadores. Nos estaba invitando a ser más proactivos. O sea, ustedes con agarrar una chambita en la fábrica de tenis, ya están contentos de estar ahí dibujando todo el día. Cuando en realidad el diseño tiene un potencial tremendo para realmente cambiar las cosas, para mejorar el mundo, ¿no? Y pues sí da miedo, sobre todo cuando estás más chavo, pues sí da miedo decir, órale, pues sí, está padre que tengamos esa herramienta tan poderosa, pero ¿a poco yo la voy a poder utilizar, no? Pues bueno, ahí está el reto, ¿no? De poder encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre tus motivaciones originales, que casi siempre tienen que ver con esa parte artística del diseñador. O sea, muchos nos metimos al diseño justamente por ese ímpetu artístico de poder sacar todo eso, toda esa creatividad, ¿no? Pero por otro lado está la cuestión de que en el camino vas aprendiendo herramientas que te enseñan a balancear los proyectos y a entender que no todo es estilo, que no todo es estética, y que los mejores productos son los que consiguen un balance en todos sus factores, ¿no? Claro. Mira, fíjate que ahora que mencionas todas las áreas con las que el diseño industrial se ve inmerso para crear, para gestar productos, me llega una pregunta muy interesante. Y esto tiene que ver con los equipos multidisciplinarios que están alrededor de ellos. Bajo tu expertise, ¿cómo es el lenguaje? ¿Cómo es la forma de comunicación con esos equipos? Te voy a poner sobre la mesa varios: ingeniería, mercadotecnia, finanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Son varios con los cuales estamos cercanos, pues porque dentro de esa columna vertebral del desarrollo de productos en la industria, o de forma semi-industrial o hasta artesanal, pues tenemos que estar de la mano con ellos. Bajo tu expertise, ¿cómo es esa comunicación? Digo, yo, la experiencia que tengo,
la verdad es que la veo como muy escasa y como carente de un lenguaje que fuera o que debería de ser más rico, con mayor intención, inclusive para beneficio mismo de ese mismo grupo multidisciplinario que es una compañía, un grupo de trabajo. ¿Tú cómo percibes esta dinámica con los demás equipos de trabajo? Igual que tú, malísima, malísima. Es muy pobre. Realmente el perfil de empresario con el que yo siempre he colaborado es muy, muy parecido. Todas las personas con las que he colaborado es muy parecido. Es gente muy, eh, muy aventada, ¿no? Muy valiente, que quiere hacer con su dinero algo padre, algo interesante. A veces el objetivo es ganar dinero nada más, y otras veces es buscar cómo ganar dinero, sí, pero haciendo algo padrísimo, ¿no? Y ese es este tipo de líder que tiene este impulso de hacer algo diferente. El problema es que son muy soñadores y les cuesta mucho trabajo darse cuenta hasta dónde ya dio un proceso, hasta dónde llegó una idea. Hay que cortarla y abandonarla, o cortarla y modificarla. Se casan con la idea y luego ya es muy difícil, si no se frena en el momento adecuado, frenarla y que la empresa pueda sobrevivir a haber tomado la decisión de continuar, ¿no? En Estados Unidos obviamente tienen la ventaja, o al menos las personas con las que me he relacionado, pues de tener mucho dinero. Entonces pueden cometer muchos errores, no le tienen tanto miedo a cometer el error porque pueden solventarlo, tienen el dinero para solventarlo, pero en México no lo tenemos, entonces sí tenemos que ser un poco más cautelosos y revisar bien las decisiones que se toman para evitar que pues truene el proyecto. Y eso es bien difícil de hacer. Es pura comunicación. Es pura comunicación y es muy deficiente. El diseñador juega el papel a veces de el aguafiestas. Tenemos cierta capacidad reflexiva para poder ver todas las áreas, como mencionabas, que conforman el proyecto. Y por nuestra formación pues multidisciplinaria, de haber estudiado un poquito de ingeniería, un poquito de merca, un poquito de diseño gráfico, sabemos más o menos cómo se comportan todas esas áreas. Y cuando vemos un errorcito aquí, un errorcito acá, luego se empiezan a juntar los errorcitos y decimos, ah, Chihuahua, esto está mal. Lo tratamos de comunicar, lo comunicamos mal, y ¿qué recibimos de vuelta? Ah, ya vienes a echarnos la sal, ya estás de negativo, contigo nunca se puede hacer nada, todo tiene que ser de manera perfecta o ideal, si no, ya está mal. Entonces, esa situación es grave, le da en la torre a muchos proyectos. Yo creo que el diseñador actúa muchas veces de buena fe, pero lo hace de manera torpe. No tiene las herramientas de comunicación necesarias para así sentarse con un administrador, con un mercadólogo, con un ingeniero, a revisar todas las partes del proyecto. Porque aparte es eso, cada uno de esos profesionales cree que su parte es la más importante. Y otra vez no es una cuestión de, a veces es de egos, es una cuestión de egos, que eso también le da en la torre a muchos proyectos. O sea, yo la invitación que le haría a cualquiera que quiera emprender, que quiera abrir una empresa, es primero ve a terapia. Y no es porque estés loco o porque tengas algo mal, es porque no te das cuenta de las cosas que tienes ya totalmente normalizadas, para ti son normales, pero que le dan en la torre a los proyectos, porque finalmente
son cosas negativas que tú no te das cuenta que tienes. De verdad que es un tema muy amplio porque yo personalmente me he enfrentado a situaciones que pudieran resolverse en una mesa de reunión, en una Exacto. junta, pero de repente se vuelve un caos bastante complicado y no se resuelve de ninguna forma. Así Y, es. y quizá como a los diseñadores industriales, digo, dentro de muchos ámbitos nos han dicho que somos todólogos, tenemos como tú lo mencionabas hace un momento, un poco de conocimiento de procesos de ingeniería, de materiales, de prototipos, y por eso es que a lo mejor podemos inmiscuirnos, pero ya dentro del desarrollo de un proyecto en la industria, creo que está más seccionado, ¿no? Y en el caso de la ingeniería, pues específicamente se carga de la ingeniería del producto, ¿no? Aunque vaya de la mano con el diseño industrial, y es ahí donde se genera esa confrontación, pues no negativa, pero que frena, ¿no? Frena estos procesos que a lo mejor inclusive deberíamos de corregir como profesionales que somos y como responsables del desarrollo de esos productos. No, sí, y ahorita dices que no necesariamente es negativa, no, muchas veces es negativa. Nos agarramos del chongo y nos dejamos de hablar y nos mentamos la madre. O sea, sí puede ser muy destructiva esa falta de comunicación. Y sí, efectivamente, creo que Don Norman lo explicó muy bien. No sé si está en uno de sus libros o otra vez fue esta conferencia que le, que le escuché. Dice, el conocimiento en las universidades pues, está dividido pues, en departamentos. Ahí tienes el departamento de biología, el departamento de física, está dividido en departamentos. Y el conocimiento se acumula de manera vertical. Vas y estudias biología 1, biología 2, y te especialistas microbiología, cabrón, ¿no? Y pum, haces todo tu torre de conocimiento. Y dice, ¿y qué pasa? ¿No se han dado cuenta cómo el diseño nunca tiene un lugar claro dentro de un campus universitario? A veces está con los arquitectos, a veces está con los ingenieros, a veces está solito, a veces está con los demás diseñadores. Nunca tiene un lugar. Dije, órale, sí es cierto. Y luego dice, bueno, eso en sí viene a reflejar una situación de que la acumulación del conocimiento en el diseño no es vertical, es horizontal. Entonces, el diseñador tiene que saber un poquito de ingeniería, un poquito de mercadotecnia, un poquito, y encontrar todos esos puntos de convergencia en un proyecto. Y unir esos puntos. Entonces esa explicación a mí me gustó mucho. Dije, wow, no me había dado cuenta, eso es lo que he estado tratando de hacer y he fracasado rotundamente. De hecho, creo que Entonces, es una forma muy sencilla de explicar este tema tan complejo, ¿no? Creo que yo no la había escuchado esa definición y es muy buena. sí, en un libro que se llama Creando Productos Revolucionarios, me parece que es el título, en español, el autor eh, menciona que definitivamente hay lagunas de percepción. Lagunas de percepción, me parece que es el término que usa. Que sencillamente pues, usa la metáfora de la laguna para imaginarnos pues, la distancia. De repente que hay que cruzar a nado para poderte comunicar con el monito que está enfrente en la otra costa, ¿no? Entre los distintos profesionales que nos dedicamos al desarrollo de productos. Entonces estas lagunas de percepción hacen que el ingeniero perciba ciertas características del proyecto como las verdaderamente valiosas. El mercadólogo otras
el administrador otras, y poder compaginar todas esas percepciones de valor es bien difícil, pero curiosamente nos cae la responsabilidad a los diseñadores de hacer eso. Justamente por esto, por esta capacidad de poder entender al mismo tiempo distintas posturas. Ahora, eso no quiere decir que el diseñador no tenga también esa misma tendencia a asignarle demasiado valor a determinado aspecto. Nuestro talón de Aquiles, digamos, es la estética. Cuando vemos algo feo, puta, se prenden las luces rojas por todos lados y decimos, no puede ser tan feo. Y entonces es cuando, pues obviamente, un ingeniero que está acostumbrado a verle la parte de atrás a los refrigeradores, pues dice, ¿por qué dices que está feo? Si no está feo, está bien bonito. Y empieza ahí las discusiones. El chiste es que se supone que ese producto tiene un objetivo, que tiene un propósito que cumplir. Y muchas veces ese propósito o ese objetivo no se establece con claridad desde el principio. Y esa es la etapa en la que Jorge Rodríguez y yo hemos estado trabajando. Él muchísimo más tiempo que yo, él tiene más tiempo de experiencia, es unos cuantos años nada más grande que yo, y pero sí ha pensado mucho más en el problema de lo que implica no plantear bien un proyecto desde el principio, no entenderlo a cabalidad desde el principio, utilizar todas las herramientas que tengas a tu disposición para tratar de definirlo lo mejor que puedas desde el principio. Yo creo que sobre todo en México, esto sucede en todo el mundo, pero en México tenemos una tendencia a decir, güey, ya vamos a empezar. Ya, vamos aprendiendo sobre la marcha, vamos corrigiendo sobre la marcha y vamos viendo cómo nos toca. Y eso es bien peligroso. Lo que conviene es tener un poco de serenidad y paciencia, como decía Calimán, y al principio sentarte, serenarte y tratar de definir lo mejor que puedas los objetivos del proyecto y sus características. Porque con base en ellos vas a empezar a evaluar cada uno de los procesos o cada una de las etapas del proceso de diseño para ver si vas bien o vas mal. Y con base en eso poder entablar estas discusiones, pero con algo tangible, con un parámetro de medición. Y no nada más por mi percepción personal del proyecto o de cómo se está desarrollando. Eso no se hace. De veras no se hace. Muy pocas empresas son las que están lo suficientemente bien organizadas. Y estoy hablando de empresas grandes. O sea, realmente empresotototas, transnacionales. Muy pocas están lo suficientemente bien organizadas. Y sobre todo, que entienden la cultura del diseño o de la innovación como para establecer buenos parámetros iniciales para comenzar un proyecto. Y otra vez, ahí está el reto. El diseñador, consciente de todas estas cuestiones, pues tiene el reto de entrar a estas empresas, tal vez escalar peldaños dentro de su estructura, o en el caso de los emprendedores, fundar proyectos, fundar empresas que tengan al diseño como una parte central de su funcionamiento. Y cuando decimos diseño, es que es el problema también de tener estas definiciones como de universidad, ¿no? Muy académicas, de departamentos. Cuando yo hablo de diseño, hablo de esta concepción muy general de lo que implica diseñar, que no es otra cosa más que planear. Es sentarte en una mesa con todos los elementos y acomodarlos. Irle dando estructura. Eso es diseñar. Y eso al principio de los proyectos, sobre todo los de innovación, en los que no tienes mucho de dónde agarrarte porque son nuevos, por eso es innovación,
porque no hay nada parecido. Es difícil hacer ese tipo de organización para, insisto, el objetivo es tener parámetros de medición para poder ir midiendo el progreso del proyecto e irte dando cuenta más o menos de si vas hacia el objetivo que te habías planteado o no, y que no dependa de la opinión personal o de la percepción personal de los involucrados, ¿no? Claro, ahora que tocas este tema, yo me he enfrentado a disyuntivas en las que a través de proyectos que yo he desarrollado, no sé, para agencias de publicidad, para particulares, está mucho este tema muy personal de a lo mejor el dueño, de los socios. Entonces, creo que una de las mejores herramientas con las cuales sustentar el diseño debería de tomarse en cuenta es a través de esa evaluación pues cualitativa y cuantitativa también, ¿no? O sea, y que de una forma pues más cercana a la ingeniería, o sea, con valores más específicos y no tan subjetivos como lo feo, como lo bello, como ese tipo de cuestiones, tendría que prevalecer, porque a lo mejor, pues sí, a lo mejor un socio podría tener la experiencia, ¿no? En cuestión comercial, de acuerdo a los productos que han sacado en 5 años, y ese valor podría aportar, esa perspectiva podría aportar. Sin embargo, también tendría que ser sujeta a esa evaluación cualitativa y cuantitativa, porque de cualquier forma, tanto el diseñador, el ingeniero, el socio, el inversionista, puede aportar esas percepciones siempre y cuando tenga como esos rangos con los cuales sea medible, si puede ser bueno o malo un producto, ¿no? Entonces, creo que también con base en eso necesitamos como generar un lenguaje de comunicación hacia las diferentes áreas. Yo en lo particular, mira, me he enfrentado a un buen de cosas. De repente el lenguaje técnico del diseñador industrial difiere del lenguaje técnico del ingeniero industrial, ¿no? En cuanto a calidad, en cuanto a varias cosas. A pesar de que vamos de la mano y vamos muy cerquita en los procesos, hay ciertas cosas que sí difieren porque son áreas de especialidad distintas. Entonces, no sé, desde mi percepción creo que sería bueno, y ahí sí me gustaría saber tu opinión, si sería bueno generar como una especie de, vamos a denominarlo así de forma general, un lenguaje universal en el que todos entendamos, porque a lo mejor, te pongo un ejemplo sobre la mesa, a mí me gusta mucho el diseño 3D y como diseñador industrial lo tienes que ver en perspectiva, en isométrico, ver los materiales, estar como a diferencia de un gráfico que es más plano, ¿no? Entonces, a lo mejor pegado hacia ese proceso cognitivo, el modelado 3D implica pues a lo mejor renderización, procesos de una computadora que a lo mejor un socio comercial no va a entender. Él va a decir, yo quiero que me hagas el diseño y resuélvelo, pero de cualquier forma el modelado 3D implica como ese lenguaje más específico que el diseñador tiene que transmitir y hacer llegar hacia los demás que están alrededor para que entiendan también, una, la complejidad, dos, también como los procesos que lleva para su desarrollo y por supuesto en qué puede aportar a un producto o no aportar a un producto, ¿no? ¿Tú qué percibes al respecto? Digo, y como ese ejemplo puede haber más, ¿no? En el tema de la psicología del color, hay veces que no sé, o sea, difiere mucho de una cultura a otra el tema específico de un color, ¿no? Entonces, tendríamos, no sé, desde mi perspectiva, tener ese acercamiento hacia las demás áreas de desarrollo, pero a través de un lenguaje más universal podría funcionar. ¿Crees que pudiera funcionar así o no? Mira, no estoy muy seguro de que podamos como profesión generar ese lenguaje. Creo que depende más de el diseñador individual Ok, que está inmerso en un proyecto. Creo que de él sí es la responsabilidad de generar ese lenguaje universal, pero universal dentro del universo del proyecto. claro, sí, justo a eso me refería, no de forma, no podría ser totalmente universal, no aplica. Sí, exacto. Así que nos pusiéramos de acuerdo con las universidades No, o algo así para generarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Es dentro de... Y va a cambiar de proyecto a proyecto. claro, Es fundamental, fundamental. Eh, los profesionales que forman los equipos, digo, vienen de cualquier cantidad de
historias antecedentes, historias de vida, experiencias totalmente distintas unas a las otras. Simplemente el clásico ejemplo de venir uno de la UNAM, otro del TEC, otro de la Anáhuac, eso ya genera 1000 lenguajes distintos. Entonces, de repente se pone de moda un término, qué sé yo, el que tú quieras. Y entonces ahí están mencionándolo en la junta. Y tú, chihuahua, ¿qué quiere decir eso? O siglas, peor, porque los gringos son de hacer contracciones y siglas nada más. El PA o el TA o el que sé qué chingados es eso. Estas, ¿no? Y luego, para no parecer ignorante o de que uno viene del Poli o de la UNAM y el otro es de la NAU y del TEC, tú te quedas callado, ¿no? Y dices, bueno, luego lo googleo a ver qué chingados hago para ver qué es el... Y luego te enteras que era el mugroso término que has utilizado toda tu vida, a veces en español, a veces en inglés, de determinado término, ¿no? Pero justamente ese tipo de cosas van empantanando poco a poquito los proyectos. Entonces sí se necesita un esfuerzo otra vez al principio del proyecto para tratar de que todos esos términos, todos esos aspectos muy técnicos de cada una de las disciplinas queden un poco más o menos entendidos. ¿Estamos hablando de hacer un glosario? No. Pero sí de, en una junta tal vez grabada, poder establecer estas definiciones, es decir, esto es lo que nos importa, y sobre todo las importantes. Obviamente te vas a topar a todo lo largo del proceso con términos que no vas a saber de qué demonios está hablando el otro, ¿no? Y lo tendrás que resolver en su momento, pero los importantes creo que sí tienen que estar definidos desde el principio. Claro. Fíjate, entonces sí, en la charla que tuve, en la charla que tuve con Jorge Rodríguez, él plantea un esquema muy interesante que a mí me gustó y de hecho la charla que tuvimos con él se llama así, el multiverso del diseño, y plantea algo bien sencillo y con el cual se ejemplifica cómo resolver el diseño. Él plantea una línea entre lo estético y obviamente lo funcional, ¿no? Entonces podemos irnos y cargarnos hacia un extremo en el que a lo mejor tenemos un exprimidor de limones que vale no sé cuántos euros y que es súper famoso en la historia del diseño, pero que en realidad si yo lo compraría, yo no lo usaría para exprimir limones en primera. Pero bueno, ese extremo tan arte-objeto en contraste del otro extremo que podemos ocupar un exprimidor de limones que encontramos en un mercado que son de hierro forjado o de plástico inyectado y que únicamente hacen palanca, los dos funcionan. Sin embargo, que en ese camino va a haber inclusive diferentes alternativas del diseño, ¿no? Entonces, el diseñador industrial puede plantear, dependiendo al contexto, como tú lo mencionabas hace rato, algo de este estilo muy estético tirando al arte objeto o algo totalmente funcional o algo a la mitad a lo mejor, ¿no? Entonces, que cumpla con un costo accesible, que sea estéticamente aceptado y que funcionalmente responda a las necesidades. Entonces, tenemos como que ese multiverso de los diseños en los cuales nosotros como diseñadores industriales tenemos la responsabilidad de acercarnos durante toda esa línea al extremo que necesitemos de acuerdo pues al presupuesto, al proyecto, al cliente. Entonces eso como tal es nuestra responsabilidad y eso me lleva a un análisis totalmente distinto. Por ejemplo, en México que tenemos las necesidades funcionales creo que más arriba de las estéticas en comparación, no sé, con los finlandeses, con Europa, con Francia, con España, a lo mejor el diseño mexicano quizá va a prevalecer más las necesidades funcionales y pues obviamente los diseños que tengamos aquí van a ser distintos, por ejemplo en el desarrollo automotriz. ¿Cuáles son marcas europeas? Por ejemplo un Ferrari, que son carísimos, que son super autos, en comparación con los que se producen a lo mejor de este lado del mundo, ¿no? Que pudieran ser en menor cantidad, su precio es menor, porque van enfocados más a lo funcional. En ese sentido, y tú que has tenido la oportunidad de acercarte a proyectos que se desarrollan en Estados Unidos y también en México,
¿Cómo ves esa distancia? ¿Cómo ves ese escenario? Digo, ya cambiamos un poquito el rumbo de la plática, pero también es bien interesante generar esa comparativa, porque pues a lo mejor nosotros no estamos acostumbrados en el contexto en el que vivimos, una, a pagar a un diseñador, dos, a entender por qué pagarle a un Sí, diseñador. totalmente. ¿Cómo lo percibes? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, pues eso tiene que ver con la historia del país, la verdad. Está tremendamente vinculado a que México siempre ha sido un país extractor. Lo único que hace es extraer recursos naturales de la tierra y los vende. Y ahí termina la actividad comercial del país. Fue peor cuando descubrimos que teníamos petróleo, porque todo fue financiado con dinero del petróleo, ¿no? Entonces, por supuesto que no estamos acostumbrados, no tenemos una cultura de la transformación. Yo creo que un ejemplo muy claro es esta cuestión de que el actual presidente se le ocurrió la brillante idea de poner una refinería, ¿no? En el contexto del México de los 70s, yo siento que hubiera sido una propuesta así, un boom, una propuesta innovadora, realmente brillante. Ahorita pues llegamos tarde a la fiesta, la verdad, porque ahorita ya nos surge conseguir nuevas fuentes de energía, ¿no? Pero eso refleja el atraso que tenemos culturalmente con respecto a la transformación de las materias primas. No transformamos materias primas y a los productos no les agregamos, por lo tanto, valor. La definición de valor agregado así de los textos de Marx y todo eso es la que impera todavía. Entonces, ese valor agregado que le metes a un producto por trabajo, y bueno, y eso es lo que le faltó a Marx, porque pues, estaba apenas empezando el siglo XX. Él dice, bueno, le agregamos valor a los productos transformándolos a través del trabajo humano. Nosotros ya encontramos nuevas maneras de asignarle valor a un producto, que es a través del diseño. Entonces, no es hora nalga, hora hombre, martillando un metal, no. Es pensando cómo fabricarlo, ¿no? Y eso le asigna valor. Entonces, toda esa manera de asignarle valor a los productos en México no la tenemos. Al contrario, nos parece un proceso que es como, en el mejor de los casos, un mal necesario, que mejor hagan los japoneses, que mejor hagan los chinos, que mejor hagan los gringos, y nosotros ya nada más lo compramos, ya terminado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el dinero finalmente viene de que yo vendí ¿qué sería? Mi fruta tropical, que no hay en otras partes del mundo, mis piñas, mis aguacates, todo eso, yo los vendí, ya tengo dinero y compro el iPhone, compro el auto y ya no lo desarrollo yo, qué flojera, ¿no? Entonces sí, tenemos un problema ahí cultural muy fuerte de que la transformación de la materia prima no se nos da. Entonces, pues sí, nos topamos los diseñadores con ese ambiente muy normalizado, muy institucionalizado, en donde pues, el diseño ¿de qué sirve? ¿Para qué nos sirve? Nunca nos ha servido como nación para nada. Entonces, el problema está en que cualquier politólogo, cualquier administrador de empresas o economista, ¿qué te va a decir? Que la prosperidad de un país va a depender de su productividad, de qué tan productivo es. Y esa productividad otra vez no recae únicamente en la riqueza de la tierra, para nada. Porque hay países que ya sabemos, su tierra no produce nada y sin embargo son riquísimos. O tienen muy poquita tierra y no tienen la fertilidad y la extensión de tierra que tiene México, ¿no? Y sin embargo, ahí están, ¿no? Y son países prósperos. Pues es esa cuestión, esa cultura de la transformación, de cómo le asigno más valor a lo que me da la naturaleza. Sí, fíjate que retomando los puntos que tú mencionas, a mí me llama mucho la atención y quisiera saber tu opinión, algo que yo he visualizado de forma general.
No sé si sea un caso o un tema de idiosincrasia, de forma general, tanto México, Latinoamérica, Argentina, Colombia, Chile, toda Latinoamérica, toda habla hispana en específico, ocurre esto que estamos platicando, de que quizá teniendo la riqueza visual, de recursos, intelectual inclusive, porque hay muchas propuestas de diseño muy ricas y muy interesantes, no prevalece, no se genera una tendencia. Inclusive yo me atrevo a decir, y el otro día lo platicaba con mi esposa, que haría falta una tendencia, y me atrevo a decirlo como creativo, como una propuesta al aire, en la que las raíces y de México, te puedo mencionar infinidad, ¿no? La gastronomía, los colores, la música, la madera, los olores, etcétera, pudieran dar como resultado una línea, te voy a poner un ejemplo, de diseño meramente como lo que puede ser un diseño finlandés, ¿no? Que tiene maderas curvas. O sea, visualmente ya entiendes como diseñador esa referencia, ¿no? De diseño. Por ejemplo, pudiéramos retomar muchas cosas de esa cultura tan rica que tenemos y que pudiéramos impregnar en millones de ejemplos, pero a mí me gusta mucho el tema del mobiliario y que quizá no hacer un mobiliario tradicional como el que estamos acostumbrados a ver que prevalezca la madera, sino algo quizá con un tema de vanguardia mucho mayor. eh, no sé, es una propuesta que a mí se me ocurrió y obviamente podría aplicar a muchas otras áreas, ¿no? La cerámica, por ejemplo, inclusive el tema automotriz que se ha quedado rezagado, aunque hay algunas propuestas, no solo de México, sino de Latinoamérica, que se pudieran explotar, pero como que tú bien lo mencionabas y ponías ejemplos en los que no nos atrevemos y solamente nos quedamos en el estatus de recibir de otros países esos diseños. Digo, es un ideal que a mi punto de vista tendría que romperse y no solo quedarse en ese tema de ideal, sino ya empezar a generar propuestas, porque yo creo que somos gente con talento que pudiera aventarse a desarrollar cosas, pero, o sea, por eso decía desde un principio que el tema de la idiosincrasia, de estar como en esa zona de confort, de consumismo, de muchas cosas que podríamos hablar ya más a detalle, nos hace como pasar en el escalafón de creativos en un rango que a lo mejor ni siquiera proponemos nada, ¿no? Y nos quedamos solo a medias, o sea, como que hay chispazos. eh, Digo, obviamente lo escalo al tema Latinoamérica, porque bien lo mencionabas hace rato, hay muchas carencias, hay muchos vicios económicos, políticos que prevalecen en esta zona del mundo que hacen como un común denominador. Sin embargo, creo que sí deberíamos de reflexionar como para generar propuestas nuevas, ricas y que cambiaran esa situación. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿O crees que a lo mejor me estoy volando demasiado? Cómo lo ves? Sí, lo veo como un problema multifactorial complejísimo. Eh, no tiene nada que ver la capacidad productiva del país con la capacidad creativa. Eh, y en diseño industrial, curiosamente, sí tiene que ver ahorita, ya me voy a contradecir, porque te iba a decir, siempre nos hemos caracterizado por encontrar la manera de darle la vuelta a la carencia tecnológica, ¿no? Lamentablemente, muchas propuestas de diseño industrial sí dependen mucho del factor tecnológico. Como decías, si tu concepción de un cierto mueble tiene madera curva, necesitas la infraestructura para curvar la madera, la técnica. Si no, te vas a quedar con cortes rectos, que no tiene nada de malo, pero si tu concepción era las curvas, pues ya valió, ¿no? Entonces sí hay un componente tecnológico muy fuerte, sobre todo en el industrial. Otros diseños, tal vez el textil, tal vez el gráfico,
dependan menos de la tecnología, pero tampoco estoy tan seguro. El componente tecnológico es fundamental. Desarrollar tecnología propia lo ha venido diciendo el CONACYT desde que tengo uso de razón. Tenemos que desarrollar tecnología propia. Y no lo hacemos porque siempre es más fácil comprarla de afuera. ¿Qué implica eso? Implica muchas cosas. Implica que siempre estamos viviendo en la urgencia de resolver problemas. Nunca tenemos tiempo para planear a largo plazo. La famosa visión muy cortita que tenemos los latinoamericanos de estar apagando incendios y ya. O sea, los sexenios se nos van en apagar los incendios, los más que podamos, pues, para no morirnos, pero nunca hay una planeación a largo plazo, ¿no? Creo que esos intentos de utilizar nuestra herencia cultural sí se están haciendo, no son suficientes, pero no, o sea, de veras, en el momento en el que nos decidiéramos a usarlos, te quedan unas cosas maravillosas, que todo mundo se las quiere pelear. Entonces es cuestión de que nos pongamos de acuerdo, que esa es la parte difícil, que vaya, se cerró el circulito, el chiste es la comunicación y ponernos de acuerdo. Entonces, por ahí va. Qué interesante, fíjate que a mí me ha tocado desarrollar un par de líneas de producto para varias empresas nacionales y en ellas se ha impregnado esta imagen que tú mencionas, muy, muy cultural de México, y bien lo dices, o sea, visualmente tienen un impacto magnífico, o sea, a mucha gente les llama la atención, les encanta, entonces creo que lo más complicado, y tú lo acabas de plantear en un punto bien sencillo, eso es organizarnos y sacarle mucho provecho a eso. Yo por eso lo pregunto porque en verdad veo mucho potencial y quizá que hasta está desperdiciado y está rezagado, ¿no? Y que quisiera... no, pero muy importante, a lo que estás diciendo, añadirle que la gente que todavía vive de esa herencia cultural ya reciba algo de ese beneficio. Eso es correcto. Porque nunca lo ha recibido. Esa parte de justicia, podré sonar ahorita, si quieres, de izquierda o lo que tú quieras, es muy importante, porque hasta que no se medio compense un poco esa condición de rezago en los que ellos han vivido, siempre utilizar toda la herencia cultural de México para nuestro beneficio como gente que vive en ciudad, que se ha educado, etcétera, siempre va a ser percibida como una injusticia. Y creo que lo es. Entonces sí tenemos que hacer un pasito que va a costar mucho trabajo de acercarnos a los que todavía viven de ello para tratar de ayudar que ellos puedan recibir ya un beneficio. Y como tú dices, sí está desperdiciada, pero explotarla o sacarle beneficio tiene que poder permear a esas comunidades, tiene que poderlas ayudar a salir del rezago en las que están, porque de otra manera seguirá siendo entonces una injusticia. Totalmente de acuerdo, la verdad es que sí, esos puntos son bien importantes y creo que ahí está la moneda, ¿no? En el aire, para que también esos puntos se traten inclusive con la gente que mira este tipo de material, que mira estos videos, que también se adentren un poquito y que se animen a participar, a desarrollar ideas, pero que contemplen esos puntos, que es lo importante, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, de acuerdo. Hay que empezar a discutir estos temas. Creo que parte, aquí otra vez me voy a meter en terrenos escabrosos, pero no me importa. De las cosas buenas que tiene haber generado el cambio en las urnas con el gobierno actual, es eso de que puso sobre la mesa algunos temas. Que ellos no lo sepan discutir, porque están mensos, es otra cosa. El chiste es que ya se puso sobre la mesa, que creo que votando por los de siempre no se hubieran empezado a discutir. Entonces, esta cuestión de qué hacer con nuestra herencia cultural para que no reciban el beneficio los de siempre, creo que es uno de esos temas. Claro, y podríamos hablar horas, también, porque es un tema que no tendría fin, porque hay diferentes posturas y la verdad es que es muy interesante. Pero bueno, mira,
para darle un poquito un giro a esta charla, a mí me gustaría preguntarte un par de cosas que siempre les pregunto a los invitados. Una de ellas es, desde tu perspectiva, ¿cómo se vende el diseño? Y una muy importante, desde tu perspectiva, ¿cómo se cobra el diseño? ¿Tú cómo lo percibes? Digo, ya como entrando en la recta final, para ir aclarando estos puntos que son bien interesantes. ¿Cómo lo ves? Bueno, ¿cómo se vende? Pues a tumbos, a tropezones. Esta falta de cultura de la innovación o del diseño que platicábamos, pues hace muy difícil vender el diseño. No es fácil. Necesitas encontrar clientes ya sensibilizados, educados de para qué quieren utilizar el diseño. Clientes que entiendan el valor de lo que implica invertir en diseño. Algunos clientes tienen más o menos la idea, pero no la tienen muy clara, y son entonces procesos muy complicados, porque te están pidiendo diseño, pero al mismo tiempo te atan las manos y no te dejan trabajar, y entonces no sabes qué hacer, y a veces no queda más remedio que o abandonar el barco, que muchas veces es percibido como poco profesional, o te mortificas y te haces la vida de cuadritos hasta acabar el maldito proyecto y acabas desgastadísimo. Es peor cuando le ponen como una especie de requisito a las empresas el que sea, ya sabes, esos briefs de diseños que no sirven para un carajo, que dicen, no, pues eso que lo necesitamos bueno, bonito y barato. Y entonces, ¿a quién le hablamos? Pues háblale al diseñador, ¿no? Y que otra vez es un requisito, pero se vuelve una cosa lodosa, empantanada, que no jala para ningún lado. Se sufre con esos proyectos. Entonces, ¿cómo se vende el diseño? Con muchas dificultades. Necesitas a la gente propicia para que entienda qué es lo que implica y que sobre todo entienda cómo le va a sacar provecho. Si no entienden eso, pues sí, resulta una cosa totalmente accesoria, totalmente innecesaria en muchos casos, que el proyecto puede salir o sin diseño. Porque aparte, esa es la cuestión, hablábamos de la comunicación, también es la organización. Muchos de estos parámetros que estábamos hablando antes para medir el progreso de un proyecto dependen de estar recopilando información y tenerla disponible. Y eso no se hace, no tenemos cultura de la recolección de datos, de su administración, de su conservación. Al contrario, nos urge que se incendie la bodega donde están todos los datos que nos incriminan. Entonces, no tenemos esa cultura y cuesta mucho trabajo entonces que haya un seguimiento y que haya una percepción clara de para qué nos va a servir el diseño. Y así es muy difícil venderlo. Entonces sí es muy difícil venderlo. ¿Cómo se cobra? Pues también se cobra mal. Ahorita nosotros este proyecto que te mencionaba al principio de el diseño del nuevo sistema de transporte público solar, mucha de su desarrollo está sucediendo en México. ¿Y qué es lo que sucede? Que si nosotros realmente cobráramos lo que deberíamos de cobrar, olvídate, se vuelve una cosa incosteable. Entonces tiene el dueño del proyecto, el norteamericano, tiene esa ventaja de que otra vez está consiguiendo, en este caso no mano de obra, pero sí cerebro de obra barato. Entonces, si él hiciera un equipo similar al que tenemos en México, en Estados Unidos, los costos se van al cielo, se vuelve incosteable, sobre todo para él, porque él es un empresario como mediano, tampoco es un gran empresario, que tenga así fábricas y todo, ¿no? Ahorita estamos buscando un lugar en donde fabricar los prototipos. Un empresario grande, pues
te abre cualquiera de sus naves industriales y ahí te metes y lo construyes ahí. Él no tiene esa capacidad, es más bien medianón, entonces le cuesta trabajo cubrir todos los gastos que implica el desarrollo de un sistema tan complejo como el que él se planteó hacer. Él es el que tuvo la iniciativa y dijo, sí puedo, pues órale. Y se topó con los mexicanos, afortunadamente, y eso le bajó mucho sus costos. Entonces, nosotros estamos cobrando bien para los estándares mexicanos, que ya es bajo. Y estamos tranquilos con eso. Pero con los estándares internacionales, estamos lejísimos, lejísimos. Y dentro de México, el diseño se cobra mal, se paga mal, y sobre todo no se paga. Hay muchas empresas que tienen la mala costumbre de, con tal de llevarse la producción, no cobrar la etapa de diseño. Entonces el diseño es como una especie de gancho con el que vas a asegurar la producción, pero nada más. Entonces, ¿de dónde sale el salario del diseñador? No me preguntes, eso ya es cuestión del departamento de Conta, y de alguna manera le pagan, pero no se cobra. Al cliente no se lo estás cobrando, se lo estás regalando. Que se lo puedes cobrar en el precio final del producto, puede ser, pero simbólicamente es un regalo. Y eso está mal, porque le resta importancia a esa etapa. Si le dices, te voy a cobrar aunque sea 3 pesos, ya más o menos empieza a cobrar importancia. Entonces es otra práctica, se regala el diseño. Y luego ya individualmente el diseñador se topa con, híjole, cualquier cantidad de escenarios distintos, donde a veces tienes que negociar, a veces regalas cierta etapa, a veces puedes, como se debe, cobrar el 50% primero, el 50% a la entrega, algún porcentaje de adelanto, etcétera, que sería la manera sana, firmando. Eso, nadie le gusta firmar nada. Nadie se compromete a nada. Eso está mal. Si no tienes nada que temer, si no tienes nada que te saquen trapitos al sol, fírmale. Me comprometo a entregar esto. Y así el otro también se va a tener que comprometer a pagarte. Pero nadie firma, entonces todo se queda siempre de palabra. Y al final, pues te quedas colgado de la brocha, porque en el mejor de los casos cobraste el 50% primero, pero a la hora de la entrega ya no te quieren pagar. No, es que entrégame porque los archivos ya los necesito, que quién sabe qué. Bueno, ahí vas de menso, les entregas los archivos y ya no te pagaron. Entonces te tendrías que poner en ese momento en la postura de no te entrego nada hasta que no me deposites. Sí, son cosas a las que nos enfrentamos a diario. La verdad es que sí tienes razón y a mí me ha pasado y también vas aprendiendo. Uno de los candados que yo he puesto siempre ha sido un contratito. A ver, mis responsabilidades son hasta aquí y las tuyas también son hasta aquí. Para que yo pueda iniciar me tienes que dar un anticipo y avanzo y me das otra lana y al final me liquidas y te doy todo el material. Ahora también mis responsabilidades en tiempo, en calidades, en características, ¿no? Eso es importante porque a lo mejor también puede ser el caso que un diseñador no entregue a tiempo y se salga de lo acordado y el cliente queda insatisfecho, ¿no? Entonces, de esa forma dice por ahí que papelito habla, pero de esa manera enmarcas las responsabilidades, cada una de las partes, ¿no? Y se llega a un acuerdo, ¿no? Pero bueno, ha habido el caso también inclusive que ni con contrato se resuelve, pero bueno, esa es harina de otro costal y la verdad es que pues, son muchos temas. La verdad es que yo veo de forma general y como conclusión de esta charla que ha sido muy grata para mí, hay muchas cosas a las que nos enfrentamos todos los días los diseñadores industriales. Hay un camino muy grande que recorrer y por eso el motivo de estas pláticas, para afinarlo, para dar puntos de vista. A lo mejor yo pienso una cosa, tú otra, y el chiste es debatirlo, platicarlo, resolverlo y poner las cosas sobre la mesa. La verdad es que es bien interesante compartir, digo, contigo principalmente lo que yo he vivido. Agradezco también todo lo que nos compartes, pero lo más importante es que la gente que viene abajo, que a lo mejor va empezando y que no sabe cómo afrontar estas situaciones, quizá con un video como es este caso, tenga la forma de resolverlo. Eso es bien interesante y pues se cumple el objetivo del canal de Mentor de Diseño,
compartir esa experiencia a las nuevas generaciones, inclusive a la gente que no conoce de diseño, ¿no? Que eso es también un punto a favor, que se empape un poco de qué es lo que nos ocurre a diario a los diseñadores, ¿no? Totalmente. Y fíjate que si tengo que sacar una conclusión, creo que el denominador común de todo lo que hemos hablado tiene que ver mucho con la comunicación, los acuerdos, ponerse de acuerdo. Ni siquiera son, digamos, cosas propias del diseño, ¿no? De cómo balancear un producto. O sea, estamos hablando de del universo superficial o que rodea al diseño, que es lo que impide que podamos utilizar las reales herramientas del diseño para resolver un proyecto. Y en ese sentido, creo que las nuevas generaciones tienen menos... Bueno, todas las generaciones tienen sus traumas. Nadie se libra. Eso de que ahora hayamos decidido decirles generaciones de cristal a las nuevas generaciones, ok, a lo mejor sí están muy, muy sensibles y todo les ofende, pero entonces habría que ponernos también apodos a nosotros. Y no sé qué apodos nos quedarían a nosotros. Entonces, los traumados o los qué sé yo. Pero el chiste está en que yo sí siento que mi generación era mucho de vender la idea del genio creativo, que nada más compararse en un cuarto, todo mundo se iba a deslumbrar con su brillantez y con su genialidad, ¿no? Y te iban a dar todo en charola de plata para que tú hicieras tu trabajo. Cuando no sucedía eso, todos los traumas se te venían encima y entonces, ¿qué decías? Pues soy un fracasado, porque me paré en la habitación, no brillé, no me dieron todo en charola de plata, entonces quiere decir que soy un pésimo diseñador. Y eso era terrible. Nos metió mucho la idea de que si no eras rockstar, no servías para nada. Y ahora creo que ya hay mucho más una cultura de la cooperación, una cultura de la experimentación, de que si te sale mal tu primer intento, no pasa nada, porque de ahí vas a aprender. Entonces creo que los chavos tienen esa ventaja, al menos los más jóvenes, de que sí van a buscar ayuda, de que sí buscan armar comunidad, que esta cuestión de que si ahorita les estamos recomendando firmar un contratito y dicen, bueno, ¿y de dónde saco este contrato? ¿Lo tengo que redactar yo? ¿Lo bajo de internet? ¿Qué hago? No, acércate a un contador, acércate a un administrador y dile, oye, mira, estoy escribiendo esto, ¿tiene sentido lo que estoy escribiendo? Que pregunten, que pidan ayuda. Eso es fundamental. Yo nunca lo hice de joven. Todo lo tenía que resolver yo porque yo era el genio. Y entonces tenía todo que salir de mí. Si pedía ayuda, era signo de debilidad, no equivocación. Es signo de que quieres que realmente las cosas salgan bien y te importa el proyecto, te importa tu profesión y no tú quedar como el genio del diseño, ¿no? Entonces creo que eso lo tienen de ventaja las nuevas generaciones, que buscan ayuda, que saben cooperar, que saben trabajar en equipo y eso le tiene que sacar provecho. Muy bien, sí, me parece genial. Agradezco mucho, Mario, la verdad es que ha sido una plática muy interesante, muy rica y has compartido con nosotros muchas eh, experiencias que has tenido y queremos agradecerte por esta charla que hemos tenido. No sé si quisieras compartir con nosotros alguna red social donde pudiera la gente acercarse para conocer acerca de tu trabajo, algo que tengas a la mano, alguna página de internet. Claro, antes de darlas, me gustaría también agradecerte este esfuerzo que estás haciendo. Ya te había platicado que con Jorge Rodríguez estamos tratando de hacer algo parecido, y me parece muy importante. Muchas veces nos hemos quedado así como en el anonimato los diseñadores, ¿no? Nos quedamos encerrados ahí en el despacho de diseño, en la empresa o en nuestros propios despachos, pues tratando de perseguir la chuleta, ¿no? Por esta cuestión que acabamos de platicar, ¿no? Siempre estamos buscando proyectos y no tenemos tiempo para hacer este tipo de cosas. Entonces, a los que ya están más establecidos, que tienen, qué sé yo,
cierta estabilidad o cierto tiempo. Te agradezco realmente sobremanera el que estés dedicándole tiempo a este ejercicio. Y bueno, pues nada, ahora sí, si me quieren contactar, pueden mandarme un mensaje en Twitter a @Mario Cruz DDDI, Mario Cruz DI, que ese también es mi cuenta de correo, mariocruzdi@gmail.com. Y pues si quieren ver ahí las cosas que hemos hecho en el pasado, la página de internet es Mario Cruz Design, en inglés, mariocruzdesign.com. Ahí andamos. Muy bien, Mario, pues la verdad es que esta iniciativa emergente de mentor de diseño, pues ha ido poco a poco subiendo. Afortunadamente ya hay 1000 suscriptores en el canal y todo es gracias a este esfuerzo que, como tú bien dices, es necesario y que necesitamos como diseñadores, como comunidad, compartirlo, porque tú bien lo mencionas, hay veces que las buenas ideas se quedan ahí en el cajón guardadas y pues en esta ocasión decidimos hacerlo. Ha ido poco a poco creciendo y esperemos que más gente se vaya sumando, y no me cabe la duda de que este es un video interesante y que vamos a hacer mucho más contigo y con los demás participantes que se han ido sumando y que pues obviamente tienen el objetivo de que la gente entienda y mastique que el diseño es un área de oportunidad muy buena y con la cual puede generarse muchas más áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, agradezco de nueva cuenta tus palabras y pues no me queda más que pues mandarte un abrazo y seguimos en contacto para cualquier proyecto a futuro, y pues obviamente agradecer de forma general tus experiencias que nos has compartido, Mario. Nada, pues también muy agradecido. Estamos a la orden. Perfecto. Muchas gracias, Mario. Que tengas buena tarde. Saludos. Chao. Nos vemos. Saludos. Bye.